quiero excusar al buen amigo, el pastor Yamil Ledesma, que en esta mañana me escribió a la 1:43 de la madrugada. Yo vine a ver el mensaje, obviamente, cuando me levanté como a las 5:15 de la mañana. El pastor Yamil Ledesma está enfermo. Está enfermo. Yo quiero pedirles a ustedes que juntos oremos por el pastor Yamil. Que en sus oraciones presentemos a este buen hombre que temprano me escribió y está, ¿verdad? Su cuerpo está quebrantado. Él pensaba que posiblemente era algo, ¿verdad? Un resfriado, algo leve. Pero ciertamente le ha dado duro. Le ha dado fuerte. Así que vamos a orar por él. Oremos por el buen amigo, el pastor Yamil Ledesma, para que ciertamente él pueda, ¿verdad? Recuperarse para la gloria del Señor. Oremos por él. Pero ante la ausencia del pastor Yamil, nosotros vamos a trabajar, vamos a continuar. Hay trabajo que hacer. Y quiero presentarles a ustedes, déjenme ver si la tengo por aquí abierta. Sí, la tengo abierta por aquí, para que ustedes conmigo podamos hablar sobre algo bien importante y bien necesario en la vida de la iglesia. Cuando nosotros debemos de hacer, ciertamente, cuando nosotros todos debemos hacer ajustes y nosotros debemos hacer unos elementos de análisis y de reforma en la vida de la iglesia. Y eso es bien importante cuando nos toca y tenemos que trabajar sobre esa experiencia. Y quiero que miremos juntos unos elementos bien interesantes en estos minutos, porque es importante que tengamos unos detalles claros en esta experiencia de hoy. Mire, hoy quiero mirar con ustedes algunas cosas que son importantes por demás. Quiero trabajar algo. Déjeme ver si no veo que se está cambiando en la pantalla. Déjeme verificar por qué no se está moviendo en la pantalla. Quiero verificar por qué no puedo moverlo en la pantalla. Y no se está moviendo, pero quiero trabajar con ustedes esta presentación que me parece que es sumamente importante. O si no la hago sin la presentación y lo comparto, eso no es problema ninguno. Pero, ¿verdad? Quería que lo vieran, porque para mí es importante que lo puedan observar. Vamos a ver ahora si ahora estamos listos para poder verla y que pueda pasar de la manera adecuada. Vamos a ver si ahora podemos verla. Perfecto. Voy a utilizar como pasaje bíblico el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, donde nos dice que de la tribu de Isaacar habían 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres y mujeres que entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y quiero utilizar ciertamente esta experiencia de los hijos de Isaacar. Cuando la palabra trabaja sobre esta gente que eran entendidos en los tiempos, eran gente que tenían la habilidad de deducir, eran gente que tenían herramientas para traducir la información vista o que le comunicaban para poder establecer planes de acción. Eran gente entendida en los tiempos. Así que era gente que tenía una capacidad extraordinaria para poder traducir esa información en planes de acción. Poseían un entendimiento claro de su contexto. Eran gente que podemos decir que ellos conocían la geografía, conocían los elementos políticos, las estrategias militares, el ambiente religioso y más. Esta gente, estos hijos de Isaacar, eran personas con un espíritu superior a los demás. Esta gente eran capaces de tomar la información del ambiente y utilizarla a su favor. Eran personas muy capaces, tenían un espíritu superior. Y esto es interesante porque hoy quiero hablarles sobre un modelo que me parece que es determinante, ya que estamos comenzando el año, a nosotros poder trabajar sobre este concepto
que lo utilizan mucho en las corporaciones, pero que yo también la utilizo dentro de lo que son los modelos de trabajo eclesiásticos y que me parece que es una pieza de trabajo vital. El concepto FODA tiene que ver con FODA es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Este concepto es un concepto muy importante porque nos presenta que nosotros debemos mirar la información para marcar el curso de nuestra historia y el curso de nuestra iglesia. ¿Qué información debemos tener claro en este momento para marcar el curso o la estrategia para la iglesia? ¿Cuáles son esos elementos claros que debemos tener? Pues FODA es un elemento que nos puede ayudar para eso. El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, de la organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y la política formulada. Y esto es bien importante. Con esta herramienta de trabajo nos permite a nosotros, cuando lo trabajamos, y yo solamente voy a traer unas pinceladas, porque esto toma, ciertamente cuando se trabaja en grupo y se trabaja con todo el mundo, estamos hablando de que esto es una pieza de trabajo, de análisis, de trabajo, de horas de trabajo, de equipo, con el equipo de trabajo, con la gente pensando, viendo la iglesia, mirando la iglesia. Y esto es poderosa. Solamente quiero traerlo para que pueda provocar en nosotros un hambre de poder entender ciertamente y de poder utilizar esto en su momento para que cualquier pastor o pastora pueda seguir añadiendo unas herramientas que te pueda ayudar a ti y a mí a poder marcar el rumbo de la iglesia y poder ver en dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles, dónde están las amenazas. Tú sabes, hay unas cosas que tenemos que mirar que es bien importante. Por ejemplo, hay preguntas que debemos hacernos cuando nosotros vamos a tomar importantes decisiones. Por ejemplo, ¿qué hicimos como iglesia el año pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles fueron esas cosas que pudimos lograr? ¿Cuáles no se pudieron lograr? Y tener un análisis honesto y serio sobre eso. También, ¿qué pensarán nuestros miembros más antiguos? ¿Verdad? Nuestros hermanos más antiguos, ¿qué pensarán con la manera en que nosotros ciertamente corrimos la iglesia y las cosas que desarrollamos el año pasado? ¿Es consciente con nuestras tradiciones, ¿verdad?, locales? Es consistente, debo decir, con nuestras tradiciones locales. Lo que estamos haciendo, lo que pasó el año pasado, lo que ocurrió, es consistente con nuestras tradiciones. Nos sacó de nuestras tradiciones. Tuvimos que hacer otras cosas adicionales. Tuvimos que inventar otras cosas. Tuvimos que trabajar en otros escenarios. Eso son cosas que hay que contestarlas. Añadirá aún más a la carga laboral del pastor, ciertamente, lo que ha pasado el año pasado. Todo lo que ha estado ocurriendo ha añadido más carga a la tarea pastoral. Yo le diría que sí 20 veces. Eso ha sido una tremenda experiencia y ha añadido, sí, ciertamente una carga pastoral. Mira, otro elemento, no funcionó en la iglesia a la que solía ir. Y la pregunta que se hace, ¿qué le hace a usted pensar que funcionará aquí? O sea, en estos procesos donde la gente nuestra cambia de un sitio para otro, muchas veces la gente llega a nuestras congregaciones pensando que como allá no funcionó, pues yo llegué a esta iglesia, pues aquí sí puede funcionar. ¿Y qué le puede llevar a uno a pensar que eso será así? ¿Significará pedirle demasiado a nuestros miembros? Son preguntas importantes. ¿Significará pedirle a nuestros miembros demasiado las cosas que hemos estado haciendo como pastores? ¿Podemos lograr que la mayoría apoye los proyectos que estamos pensando? ¿Cuánto costará si tiene algún costo? ¿Lo aprobará la denominación? ¿Requerirá aumentar el personal? El enfoque ve, y déjeme brincar algunas cosas de estas porque son preguntas que de alguna manera no quiero dedicarlas a ellas,
porque esto ya sería para un elemento aparte. Pero hay una herramienta también que yo pongo acá en esta conferencia, que es un cuestionario que a mí me llegó hace muchos años, que lo tengo guardadito. Yo espero que ustedes lo vean en la pantalla. Un cuestionario para las iglesias, un cuestionario para los miembros. Y en este cuestionario a mí me presenta ciertamente cosas que son importantes, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo a la semana pasa con sus amigos de su iglesia local o fuera de los cultos o en reuniones? Esa es una de las preguntas que aparece en el cuestionario y usted va colocando. Y usted va colocando, por ejemplo, otra pregunta. ¿Cuántas amistades no cristianas usted tiene? Y usted va contestando esas preguntas. Y aquí usted va viendo en la pantalla cómo va cambiando y van ciertamente estableciéndose preguntas. Los líderes de nuestra iglesia local, pastor, miembros o ancianos, tienen un optimismo inspirador y usted va marcando. Sí, no, algo, más o menos. Y usted va, mire, marcando. Y esta encuesta, que la tengo disponible ¿verdad? Y la podemos compartir. Esta encuesta, ciertamente es una encuesta que cuando la gente la contesta, te presenta a ti y a mí una oportunidad de poder ver un poco más allá de lo que pudiera estar ocurriendo en la vida de la iglesia. Estamos hablando de unas cuantas preguntas. Y estamos hablando de un ratito, ¿verdad? Estamos hablando de casi 91 preguntas que tiene este cuestionario, que me parece que es bien poderoso. Importante, es importante. La presentación e implementación del plan es importante para nosotros poder lograr que nuestros planes se cumplan. Estos planes tienen que ser planes que tienen que tener seguimiento y que tienen que ser orientados a los resultados. Un error en el proceso de la implementación ciertamente pudiera cambiar los resultados, y un error en el proceso de la implementación de los proyectos muchas veces es la falta de supervisión en nosotros como pastores y en nuestros lideratos. La falta de supervisión ciertamente ha provocado que nosotros que no podamos tener muchos de los resultados que quisiéramos en nuestra vida de iglesia. La falta de supervisión. ¿Cómo están los proyectos? Cuéntame. Y cuando digo supervisión, no es para mandar, sino es para ver cómo podemos ayudar. Yo superviso a la gente, pero para saber cómo puedo ayudar, no para mandar, sino para cómo yo puedo ayudarte, para que el proyecto funcione, para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera. También hay una falta de evaluación continua. Vamos a evaluar el proyecto. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en estos 2 meses, 3 meses? ¿Cómo ha estado corriendo el plan? Si este plan no funciona, si hay cosas en el plan que no están funcionando, pues vamos a cambiarlas. Vamos a buscar otras estrategias. Vamos a ver por qué no funciona. Si el Zoom no está funcionando. Mira, pastor, es lo que me han dicho montones de veces. Ya el Zoom a la gente ya le cansó. Ya el Zoom a la gente le molesta. Ya la gente no quiere ver el Zoom. ¿Pero por qué? ¿Alguien ha preguntado por qué a la gente ya no le interesa más el Zoom? ¿Por qué? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué a la gente le dejó de interesar el Zoom? Posiblemente no es porque la gente se aburrió de ver Zoom. Posiblemente es que la gente se aburrió porque lo que están viendo es lo mismo. Pero nadie lo ha preguntado. Y yo creo que hay que preguntar, esa evaluación continua, cómo está el proyecto, cómo va el asunto, si es el estudio bíblico por Zoom, si es aquello que se está haciendo, aquel proyecto, todas esas cosas hay que llevarlas ¿a qué? A una evaluación continua. Hay que evaluarlo, hay que trabajarlo. Yo espero que lo que estamos hablando, y si tengo que continuar en otro momento la conferencia, la vamos a continuar porque me parece que es muy importante que yo pueda hablar sobre esto. Mire, otro elemento, el adiestramiento adecuado es un error que de alguna manera se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un adiestramiento adecuado. No hay un adiestramiento adecuado. En muchas ocasiones le decimos a nuestra gente, esto es el proyecto, esto es lo que queremos que se haga, escogemos a nuestros líderes, pero previamente a eso y después del nombramiento no les seguimos adiestrando. Simplemente los dejamos
que la gente siga en el proceso, en la que la gente continúe trabajando en el ministerio y no tenemos un adiestramiento adecuado continuo, que la gente todo el tiempo se mantenga en este proceso de adiestrarse, de entender lo que está sucediendo. Si tienes alguna duda en el proceso, darle herramientas a las personas para que de alguna manera en la tarea que Dios les ha puesto en las manos, ellos la puedan cumplir adecuadamente. Importante por demás. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hay unas herramientas importantes que vamos a trabajar. Mira, está FODA, tenemos las preguntas guías que ya lo hicimos, la encuesta de la iglesia ya lo hicimos, pero hay dos cosas que son determinantes para nosotros poder trabajar estos conceptos de la vida de la iglesia. Número uno, obviamente la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo será determinante. Determinante por demás es que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuántos lo creen? Que el Espíritu Santo nos guíe en los proyectos. Segundo, que es importante que ocurra, soñar. La iglesia ha dejado de soñar. Y mira cómo lo estoy diciendo. La iglesia ha dejado de soñar. Porque como las cosas están difíciles y como las cosas están complejas en el mundo y como parece ser que todo continúa de mal en peor, la iglesia ha perdido la capacidad de soñar. No toda posiblemente la iglesia, pero gran parte de la vida de la iglesia han dejado de soñar. Yo estoy pidiéndoles en esta mañana a los pastores y a las pastoras, hay que volver otra vez a soñar con una iglesia gloriosa, triunfante, con una iglesia que camina bajo el poder del Espíritu, bajo una iglesia que implementa proyectos, que supervisa a su gente, con una iglesia que no supervisa para mandar, supervisa para ayudar. ¿Cómo yo te puedo servir? Una iglesia, yo sueño con una iglesia que de alguna manera se mueva bajo el poder del Espíritu Santo, capacitada, adiestrada. Gente que los colocamos a funcionar, a trabajar, pero te coloco con las herramientas, te doy las herramientas, te enseño cómo hacerlo, te digo cómo trabajarlo. Si tienes dudas, me llamas. Si no, yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Vamos a hacerlo juntos en el nombre del Señor. Me parece que estas dos cosas son determinantes en el proceso de trabajo, en este proceso de nosotros poder mirar sin lugar a dudas esta experiencia de poder mirar claramente. Pero quiero detenerme en estos minutos que me quedan para trabajar esta presentación. Esta que ustedes ven ahí. Hay algo que es importante que debemos mirar. ¿Cuáles son en el proyecto de la iglesia? Siéntese usted con sus líderes de la iglesia y busquen lo que le llamamos aquí en Puerto Rico cartulinas. Unas cartulinas. Y busque 4 cartulinas grandes. Y a la parte de arriba le va a poner a uno fortalezas, a la otra debilidades, a las otras oportunidades y a las otras amenazas. Y con sus líderes vamos a pensar la iglesia. Y usted va a decir, ahora vamos a irnos uno por uno. ¿Cuáles son las fortalezas de esta iglesia? ¿Cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Pues las fortalezas de esta iglesia son, mira, que estamos en un buen sitio, tenemos un buen local. Vamos, estoy unos ejemplos. Tenemos un buen local. Mira, pues tenemos una buena banda musical. Tenemos un grupo para niños. Tenemos estacionamiento. Tenemos tal. Y entonces se enumeran cuáles son esas fortalezas que tiene la iglesia. Porque cuando yo conozco las fortalezas de la iglesia, pues ¿qué yo voy a hacer entonces? Pues yo voy cada vez más a fortalecerlas. Porque si ya son unas fortalezas, pues obviamente yo voy a seguir haciendo un poco más robustas esas fortalezas, porque eso es lo que de alguna manera hace fuerte nuestra congregación. Luego de eso, nos vamos entonces a trabajar con cuáles son las oportunidades que tenemos con estas fortalezas. Bueno, una oportunidad, ¿cuál es? Que si yo tengo un buen estacionamiento, pues una oportunidad que tenemos en nuestra iglesia es que la gente pueda llegar y encontrar un buen parking. Que encontramos un parking o un estacionamiento.
¿Cuál es otra oportunidad que tenemos? Es que si tenemos un buen grupo de niños y tenemos una iglesia para niños, pues entonces la iglesia se convierte en un espacio ¿para qué? Para recibir a otros niños y esos niños con quienes vienen. No vienen solos, vienen con su familia. Vienen con su familia. Y entonces uno comienza a ver, de acuerdo a esas fortalezas, cuáles son esas oportunidades que tenemos. Ahora tenemos a Zoom, tenemos las redes sociales, pues ahí tenemos también unas oportunidades para poder llegar a otros. Tenemos oportunidades. También, ahora vamos a trabajar si tenemos fortaleza y si tenemos oportunidades, ¿cuáles son nuestras debilidades? Esto tiene que ser un trabajo bien honesto. ¿Cuáles son nuestras debilidades como iglesia? Como iglesia local, ¿en qué adolecemos? Pues mira, pues adolecemos en que posiblemente nuestra supervisión no es buena. Posiblemente adolecemos porque no tenemos una buena experiencia de lo que es el poder nosotros ser intencionales en el adiestramiento, adiestrar a nuestra gente. Eso es una debilidad. Hay que ser honesto en este punto de FODA. Esto es una radiografía de la iglesia. Estamos haciendo una radiografía de la iglesia con este proyecto y aquí podemos ver con claridad lo que está pasando en nuestro contexto de iglesia. El Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros poder detectar todas estas cosas y entenderlas y ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades. Pero tenemos que ser honestos. No podemos tapar nada ni dejar nada guardado. Debilidades. No tenemos un buen sistema posiblemente ¿verdad? Un sistema financiero, económico adecuado. No tenemos posiblemente una adoración adecuada. No tenemos. Tú sabes, uno comienza a establecer cuáles son nuestras debilidades. Porque como tenemos fortaleza, también tenemos debilidades. Y dentro de esas debilidades, ¿qué amenaza a la iglesia? ¿Cuáles son las amenazas? Que si yo no tengo una buena estructura teológica, por ejemplo, es una debilidad que nuestros estudios bíblicos no se están dando. Una amenaza. ¿Cuál puede ser una amenaza? La falsa doctrina puede ser una amenaza. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Que no tenemos posiblemente una buena estructura teológica o no tenemos unos maestros debidamente formados. Entonces esas debilidades se convierten en amenazas. Y cuando nosotros vamos trabajando, entendiendo esta dinámica de la iglesia, esto me lleva a mí entonces a que cuando con un grupo de trabajo hemos visto la iglesia con honestidad, porque esto es importante, mis queridos pastores y pastoras, y sonará duro, fuerte, pero es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Si no está pasando, pues no está pasando, punto. No está pasando. Yo tengo que ser honesto y esa honestidad me va a llevar a mí a yo poder contestar y mirar la iglesia con estos elementos que tengo frente a mí y frente a usted que le estoy presentando con mucho cuidado y respeto. Y esto me va a llevar ¿a qué? A que yo tome entonces un plan de acción. Y el plan de acción es lo que vamos a trabajar, lo que se va a convertir en nuestro plan de trabajo. Ese plan de acción. Pues si tenemos estas fortalezas, vamos a fortalecer estas cosas. Tenemos estas oportunidades y vamos entonces a seguir trabajando para que estas oportunidades se puedan dar, se puedan lograr. Luego entonces las debilidades, esas debilidades que tenemos, pues tenemos que hacer un plan para trabajar con estas debilidades en la iglesia. Este año tenemos que trabajar con estas debilidades. Y las amenazas para que entonces de alguna manera el enemigo no tome ventaja. Y de acuerdo a nuestras amenazas, entonces puedan ocurrir situaciones que puedan provocar que la iglesia entre en unos círculos muy intensos y en unos momentos muy difíciles. ¿Todo por qué? Porque no tomamos una acción. Esto que yo les estoy diciendo a ustedes, que les acabo de decir en 15 minutos, esto es un trabajo de horas de trabajo. He resumido, Dios me ha ayudado a poder bajar esto a 15 minutos, 20 minutos. Porque estos son horas de trabajo, de pensamiento, de análisis con gente
de sentarnos, evaluar, a trabajar. Yo he estado llevando esto a diferentes iglesias, sentado por horas. Y en nuestra iglesia, en nuestros ministerios, por horas sentados, trabajando estos proyectos, de mirar la iglesia, de pensar la iglesia, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude para fortalecer ciertamente nuestra experiencia de iglesia. Ya yo voy a cerrar. Ciertamente ya tenemos nuestro próximo invitado listo para compartir en la mañana de hoy. Pero qué bueno que hay gente conectada y que ciertamente hay un buen grupo de gente conectada por ahí. Qué bueno. Y le damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios por eso. Mira, Billy Baez nos dice que está interesante el tema. Francisco González nos dice amén. Pastor Semidey, el pastor David Galán nos dice: pastor, no me gusta el Zoom porque no puedo disfrutar de él diferidamente. Ok. Teresa Gudiño nos dice amén. La pastora Elin Hernández nos dice: importante este tema. Así es. Billy Baez nos dice amén. Alida Feliciano nos dice amén. El buen amigo Jorge Baullet nos dice: los hermanos de José decían, ahí viene el soñador, pero esos sueños se cumplieron. Margarita Nieto nos dice: qué tremendo, aleluya, pastor Semidey. Jacqueline Díaz nos dice: excelentes herramientas en términos de organización que se necesitan para tener alcance en la iglesia de este tiempo. Totalmente de acuerdo. Margarita Nieto nos dice: gracias por esa orientación de mucha ayuda, gloria a Dios. Jacqueline Díaz nos dice: se le llama un gap analysis. Así es. El buen amigo José Pérez nos dice: Dios te bendiga, pastor. Ciertamente Dios te bendiga y Dios te siga bendiciendo, pastor Jesús, para la gloria del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Importante por demás que nosotros podamos mirar la iglesia. Estamos empezando el año. Hay que hacer los ajustes necesarios con la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor nos siga ayudando. ¿Ven?